En el 10º año de amar a Kallen, de repente sentí que no tenía sentido. Dejé de molestarlo, de estar presente y de enviarle mensajes. Incluso fui a ver a la persona que mi familia había arreglado para un matrimonio concertado. El día que me envió a casa, Kallen salió de entre las sombras en la planta baja de mi casa. Su mirada pasó del rostro de mi pareja de matrimonio concertado al mío y luego se burló y me preguntó: «¿Así que rompiste conmigo porque tenías un nuevo objetivo, no?». El día que mencioné mi ruptura con Kallen fue en realidad por una nimiedad. Ese día, ganó su tercer premio a Mejor Actor. Kallen debutó joven y había ganado innumerables premios, grandes y pequeños. Ya era bastante competente y se desenvolvía con soltura en tales situaciones. Cuando empezó a dar su discurso de aceptación, la pantalla gigante tuvo la habilidad de enfocarme, sentado justo en medio del público. Sonreí con gracia y reserva a la cámara y luego mi mirada se fijó en Kallen. Kallen sostuvo el trofeo y me miró fríamente, como si estuviera viendo a un completo desconocido. Luego, según el procedimiento, comenzó a agradecer a todo el personal. El director, el productor, el equipo de escena e incluso su asistente tuvieron un lugar en su discurso de aceptación. Pero desde el principio hasta el final, nunca mencionó mi nombre. Desde la primera vez que ganó un premio hasta ahora, nunca había aparecido en sus agradecimientos. Aunque todos sabían que era gracias a mí que estaba aquí hoy, y que yo era a quien debía estar más agradecido. Sin mencionar los recursos que le había dedicado a lo largo de los años. Hace 2 años, mientras filmaba la película premiada, se derrumbó una montaña. Los caminos fueron arrasados y bloqueados por rocas. Fui yo quien, usando mis contactos, organizó un equipo de rescate en helicóptero y los trasladó allí. Yo, una jovencita mimada desde pequeña, me uní al equipo para llevar a cabo el rescate. Al final, casi todos estaban a punto de rendirse, pero yo no. Por miedo a lastimar con palas a las personas enterradas bajo tierra, las saqué del refugio antiaéreo bloqueado con las manos. Más tarde el médico dijo que si hubiera tardado un poco, solo un poco, no se habría salvado. Cavé hasta que mis manos sangraron y quedaron cubiertas de cicatrices antes de lograr sacarlo. No lloré cuando supe de su accidente. No lloré cuando corrí con el equipo de rescate. No lloré cuando todos ya estaban dispuestos a rendirse y me aconsejaron que controlara mi dolor. Fue entonces cuando finalmente no pude evitar abrazar al inconsciente Kallen y rompí a llorar, agradeciendo a Dios por no arrebatármelo. Incluso sus fans, que siempre me habían detestado, se consolaron por adelantado en Weibo esta vez y fingieron ser generosos, diciendo que si Kallen me mencionaba en su discurso de aceptación, lo entenderían. Pero en su agradecimiento de esta noche seguía sin haber yo. En realidad, fue un detalle sin importancia. No me importaba si me agradecía o no con tanta vanidad. Simplemente le aseguré en cada descuido intencional que me hacía, que aunque había hecho tantas cosas por él, la única realmente conmovida era yo misma. Pensé que en el mundo de Kallen, yo debía ser el personaje silencioso que nunca mencionaba nada y ser un apoyo comprensivo en su vida. En lugar de aparecer siempre en sus momentos más felices para recordarle que su estatus actual se debía a que tenía una novia con mucho dinero. Cuando terminó su discurso de agradecimiento, todos a mi alrededor me miraron con curiosidad. Bajé la mirada sin expresión alguna, como siempre. Todos sabían que lo soportaría. De lo contrario, con mi poder e influencia, podría haberlo obligado a decir mi nombre en el ruidoso podio cuando Kallen ganó su primer premio. Los espectadores ya estaban acostumbrados y pensaban que esta vez era exactamente igual que todas las anteriores. Nadie sabía el cansancio que me embargó en lo más profundo del corazón cuando se encendieron las brillantes luces de magnesio. Después de la ceremonia de premiación, regresé con Kallen. Era la estrella más llamativa de la noche, así que ya le había pedido a su asistente que condujera un coche vacío para desviar la atención de los medios que nos rodeaban y alejarlos. Los dos nos sentamos en mi Bentley, que era blanco glaciar. Él conducía y yo iba en el asiento del copiloto navegando por Weibo. Las búsquedas populares eran bastante comunes. Hice clic en el tema principal de Kallen. Sus fans estaban haciendo sorteos para celebrar. Una de sus grandes fans, con cientos de miles de seguidores, estaba muy contenta. Republicó una publicación de Weibo que había publicado antes. Apostemos, ¿creen que el mejor actor mencionará a Astra en su discurso de esta noche? Aunque hay muchas posibilidades, apuesto a que no. Dogead,
JPG, el nuevo texto que añadió al republicar esta publicación de Weibo fue: gané. Estoy feliz. Sortearé a 10 personas de los comentarios para darles el perfume recomendado por Kallen. El perfume no era barato. Un frasco costaba varios miles de yuanes. Incluso los transeúntes lo compartían alegremente con la impresión de que todo el mundo lo celebraba. Sonreí. Rara vez perdía los estribos y rara vez me molestaba en regatear con los fans de Kallen. Incluso cuando recién debutó, sus fans inundaron internet para retocar mis fotos póstumas, y sus fans, enloquecidos, me enviaban cadáveres de animales. Lo soporté todo sin cambiar mi expresión. Pero hoy, de repente, ya no quise soportarlo más. Tomé el trofeo de Kallen y me tomé una foto en el coche. Apunté deliberadamente el trofeo hacia donde conducía Kallen. En la foto, a través de los huecos del borde del trofeo, se veían los dedos bien definidos de Kallen agarrando el volante. Envié un mensaje en Weibo: me duele la cabeza. ¿Dónde debería poner este trofeo? Los comentarios en esta publicación de Weibo no tardaron en llegar. Había transeúntes que simplemente observaban la diversión riéndose a carcajadas. También había antifans de Kallen haciendo comentarios sarcásticos. Jaja, seguías haciendo un sorteo. El trofeo de tu ídolo ya llegó a manos de su novia. ¿Por qué molestaste a la novia de tu ídolo? Si se enoja, ¿no tendrá que convencerla él mismo? Me quedé paralizado al ver este comentario. En realidad, Kallen nunca me había convencido, porque sabía que incluso si sentía alguna emoción, la digeriría sola y luego me presentaría ante él como si nada. En los casi 10 años que pasaron desde que nos conocimos hasta que empezamos a salir, nunca había tomado la iniciativa de acercarse a mí. El contacto físico más íntimo era simplemente tomarnos de la mano. Cada vez que le tomaba la mano, todo su cuerpo se ponía rígido, resistiéndose. Después dejé de tomar la iniciativa y lo olvidé. Lo consideré una relación platónica. Al pensar en esto, la pequeña petulancia que descontentaba a sus fans desapareció. Tiré el trofeo y el teléfono a un lado con indiferencia y luego giré la cabeza para mirar a Kallen. Tenía ambas manos en el volante y la mirada fija en la carretera. La curva de su rostro era la línea favorita del creador, su nariz era muy recta y prominente, pero lo que más me gustaba eran sus pestañas. Eran largos y gruesos, lo que hacía que sus ojos oscuros parecieran más profundos, como las hojas verdes en primavera que realzaban esos ojos oscuros. Gracias a la intensidad de sus cejas y ojos, incluso cuando miraba a la gente sin expresión, parecía haber un poco de cariño en ellos. Había estado atrapada en sus ojos durante casi 10 años. Él y yo nunca habíamos tenido mucho que decir, así que yo tampoco tenía nada que decir esta noche, así que permanecimos en silencio todo el camino a casa. Estaba extremadamente cansado, como si el cansancio hubiera brotado repentinamente de lo más profundo de mi corazón. Sentía que todo era tan aburrido. Por miedo a decir algo que no pudiera retractar en ese estado de ánimo y por impulso, fui a ducharme primero. Al salir, Kallen miraba su teléfono. Al oír mis pasos, levantó la cabeza. Seguía sin poder ver su expresión con claridad. Su voz era fría, tan indiferente como si afirmara un hecho. Me dijo: Astra es mi fan. Acaba de enviar una publicación alegre en Weibo. ¿Vale la pena atacarla así? Estaba desconcertado. Tomé mi teléfono y entonces me di cuenta de que Kallen se refería al incidente de Weibo. Mi publicación en Weibo no causó mucho revuelo, pero la cuenta de fans de Kallen que la estaba reenviando y haciendo el sorteo fue bloqueada y mostró que no se podía ver. Él pensó que yo lo había hecho. Incluso sus fans, todos creían que era yo y se burlaban de mí por ser rico y poderoso, por intimidar a otros con mi poder y por ser demasiado quisquilloso. Apagué el teléfono y miré a Kallen con cansancio, explicándole con cansancio que yo no lo había hecho. Sonrió con indiferencia, sin tomárselo en serio. Abrí la boca, pero luego lo pensé mejor. Si lo decía, no me creería de todas formas, en fin, ya había asumido la culpa de tantas cosas a lo largo de los años, así que una más no importaba. La impresión que le dejé cuando nos conocimos persistió durante tantos años. En su corazón, siempre sería una jovencita que intimidaba a los demás con su poder, arrogante y dominante, pero la ira que sentía desde la ceremonia de premiación hasta ahora no podía contenerse, sobre todo con su actitud. Así que me detuve sin poder evitarlo.
Hice todo lo posible por controlar mis emociones y le pregunté con calma: Kallen, llevamos tantos años juntos. ¿Siempre soy solo una jovencita que intimida a los demás con el poder que tiene en tu corazón? Kallen me miró. No dijo nada, simplemente guardó silencio. En realidad, la respuesta ya era evidente en el silencio. Fue en ese momento que de repente no quise continuar. Lo miré. Kallen también me miró. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión era fría y serena. Siempre se mostraba tan tranquilo al mirarme y nunca mostraba ninguna expresión exagerada. Incluso hace unos años, cuando estaba histérica y rompí todos los jarrones antiguos de la habitación y le pregunté si me amaba, él también tenía esa mirada tranquila e indiferente, manteniéndose a un lado con frialdad, observándome perder la cabeza. Y luego dijo: Astra, ya sabes la respuesta. ¿Para qué molestarme en llegar al fondo del asunto? Después de eso nunca más le pregunté. Sigue igual. Lo miré a los ojos. Eran oscuros y profundos. No podía ver ninguna emoción, ninguna luz, ni a mí mismo en ellos. No podía describir las emociones que sentí en ese instante. Fue como si un globo a punto de reventar, después de inflarse al máximo, de repente perdiera todo el aire. Me sentí ridículo. De hecho, me reí. Sonreí así y al instante tomé una decisión. Escuché mi propia voz, muy tranquila, y dije: Kallen, rompamos. Esta fue la primera vez que mencioné la ruptura con Kallen en los casi 10 años que pasaron desde que nos conocimos hasta que empezamos a salir. Kallen no quería dejarme. Lo recordé hace mucho tiempo. En aquel entonces, Kallen apenas estaba empezando la transición de las series de televisión al cine. Le proporcioné los mejores recursos, tanto que ni siquiera mi padre lo soportó y me recordó con dulzura: Astra, él no te ama. En ese entonces era tan valiente en el amor que no escuchaba ningún consejo. Le pregunté a mi padre: si no me ama, ¿por qué no me deja? Era demasiado joven para entenderlo. No fue hasta que crecí un poco que me di cuenta. Kallen no me dejaría. Aunque no me quisiera, no tomaría la iniciativa de romper conmigo. Porque su madre era actriz menor en una compañía subsidiaria de la empresa de mi familia. Había interpretado papeles secundarios toda su vida y nunca tuvo la oportunidad de destacar hasta que dio a luz a Kallen. De joven, Kallen empezó a rodar anuncios publicitarios esporádicos. En la preparatoria, se hizo famoso de la noche a la mañana por su papel del joven In Si-hwan. Casualmente en esa época yo estaba empezando a sentir algo por alguien. Para la hija de un capitalista, era pan comido conocer a alguien de quien se enamorara a primera vista. Así que cuando tenía 16 años, Kallen, quien se había vuelto famoso de la noche a la mañana, me fue presentado respetuosamente por su madre como un regalo. Recuerdo que en ese entonces llevaba un vestido blanco de princesa. Bajé la magnífica y lujosa escalera de caracol de mi casa, capa por capa, con discreción. Finalmente me detuve justo en medio de la escalera de caracol del primer piso. Había una reluciente lámpara de araña de cristal sobre mi cabeza. Sabía que allí, con la luz de la lámpara de cristal brillando, me vería aún más hermosa. Miré al joven Kallen en esa posición superior y le pregunté con pretenciosa madurez y fanfarronería: ¿eres Kallen, el que interpretó al joven In Si-hwan? Al oír mi voz, alzó la vista hacia su madre y me miró. Con solo esa mirada, recordé de repente un verso del cancionero que leí en mi juventud: un potro blanco brilla con fuerza, en el valle vacío permanece. Con un manojo de hierba fresca, el jinete es tan puro como el jade. En ese momento, no esperaba que esa mirada me atrapara por tanto tiempo. Tampoco esperaba que un día me disgustara por esa mirada cuando me enamoré por primera vez en mi juventud. Estaba harta. Fue algo increíble para mí. Me interesé por Kallen cuando lo vi por primera vez a los 16 años. Poco a poco lo fui conociendo, me enamoré de él, le confesé mi amor y empezamos a salir juntos. Nunca me rechazó, lo que me hizo pensar que fue el comienzo de un amor muy hermoso. No sabía que él estaba aceptando la situación a regañadientes a petición de su madre. Su tarea era hacerme feliz, a mí, la joven, y no oponerse a ninguna de mis peticiones. Ahora, viéndolo desde su perspectiva, era bastante asfixiante. Así que nunca fue proactivo conmigo, nunca me rechazó. Incluso si un día se me ocurría algo y le decía: Kallen, casémonos, él también, con indiferencia,
llevaba su registro civil y cooperaba conmigo para ir a la oficina de asuntos civiles. Esta era su actitud hacia mí. Para cuando me di cuenta después, ya llevaba varios años atrapada y ya no podía irme con facilidad. En ese momento pensé que de todas formas, me quisiera o no, mientras yo quisiera, siempre sería mío, pero estaba cansada. Olvídalo. Déjalo en libertad. La noticia de que Kallen y yo podríamos haber roto empezó a difundirse lentamente en algunas redes sociales un mes después. Se decía que fue una revelación de alguien que Kallen y yo habíamos roto. Al principio nadie le prestó atención, porque en los muchos años que Kallen y yo llevábamos juntos, había habido cientos, si no miles, de rumores sobre nuestra ruptura. Desde que Kallen debutó, siempre he estado a su lado. El tema de la estrella más popular y la hija única del jefe de la agencia de entretenimiento más grande del mundo del espectáculo siempre atrajo mucha atención. Innumerables personas, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo, sentían curiosidad por saber cuándo Kallen y yo terminaríamos. Fue realmente extraño. Parecía que nadie pensó que podríamos estar juntos hasta el final. Quizás todos se dieron cuenta de que Kallen nunca me había amado, tanto que aunque Kallen se había convertido en triple mejor actor, mientras hubiera algún problema en nuestra relación de amor-odio, seguiría atrayendo muchísima atención. Al principio algunos fans de Kallen dudaron, era extraño. ¿Por qué Astra ha estado tan callada últimamente? Yo también me siento muy extraño. El estudio Best Actors tampoco ha publicado material nuevo ni promociones desde hace mucho tiempo. Últimamente me siento un poco nervioso. Es como la calma antes de la tormenta. Siempre siento que algo va a pasar. Entonces hubo un vídeo grabado a escondidas en una fiesta. Probablemente fue la tercera semana después de que Kallen y yo rompiéramos. Me invitaron a la fiesta de cumpleaños de la hija única del socio de mi padre. No la conocía muy bien, pero había oído hablar un poco de ella. Al fin y al cabo, estábamos en el mismo círculo. Se decía que había sido rebelde y desenfrenada mientras estudiaba en el extranjero. El ángulo de la grabación secreta era muy extraño. Toda la imagen temblaba, pero el sonido era nítido, y también se podía ver a la joven sentada en el sofá, y mi rostro frío frente a ella. Esta joven me preguntó, «Oye, Astra, estoy muy interesada en tu mejor novio, el actor Kallen. ¿Puedo tenerlo un par de días?» En el vídeo tomé un sorbo de champán y dije con mucha calma, «Ya no es mi novio». El vídeo terminó abruptamente aquí. Esta persona lo publicó en una pequeña red social y preguntó, «¿Qué pasa? ¿Astra y Kallen realmente rompieron?» Aunque lo borraron rápidamente, este vídeo fue guardado por algunas personas con segundas intenciones y difundido en varias cuentas de marketing hasta que se convirtió en un tema de búsqueda popular. Ni Kallen ni yo respondimos. 3 días después, el día de San Valentín, un fan le preguntó a Kallen qué planes tenía para San Valentín. El estudio de Kallen republicó específicamente esta respuesta: «Nuestro jefe está soltero ahora, así que no se unirá a la diversión». Esto se consideró un anuncio oficial implícito. Esta publicación en Weibo causó un gran revuelo. Mucha gente se sorprendió al ver el drama, algunos lo celebraron y algunos, a quienes les gusta ver la emoción y generar problemas, dijeron, «Kallen ha anunciado oficialmente la ruptura». Astra, esa jovencita tan posesiva, debe estar volviéndose loca, ¿verdad? Yo no me volví loca y no respondí a las indirectas de mis amigos. Simplemente cerré sesión en Weibo con calma, como si acabara de leer un mensaje que no tenía nada que ver conmigo. Después de eso, nunca más volví a prestar atención a la dinámica del mundo del entretenimiento. De hecho, soy una persona que disfruta de la paz y la tranquilidad por naturaleza. Con el paso de los años, gracias a Kallen, tuve que ser el centro de atención en el mundo del espectáculo. No contribuí mucho a la constante popularidad de Kallen. De hecho, no me gustaba exponerme a las miradas de todos. Pensé que probablemente esta sería la última vez que Kallen y yo apareceríamos juntos en la lista de los más buscados. Inesperadamente, mi padre me llamó a casa. Cuando regresé, estaba inclinado para contemplar su orquídea fantasma en el jardín. Le encantaban las orquídeas. Tenía un jardín lleno de orquídeas fantasma que costaban decenas de millones de yuanes cada una en subastas, sin embargo, todas eran cultivadas artificialmente. Era ilegal recolectar silvestres. Cuando conocí a Kallen, no me lo impidió.
Dado su estatus y riqueza, mientras pudiera mantener el negocio familiar, no necesitaba que yo expandiera nuevos territorios. Entonces dijo, Astra, mientras seas feliz. Claro, ante mi mirada arrancó con naturalidad una orquídea fantasma en flor del jardín y me dijo con indiferencia, claro, recuerda que por mucho que te guste, es solo un pasatiempo. No pongas el carro delante de los bueyes. Por desgracia, no hice caso. Me lancé de cabeza. No fue hasta que me topé con la pared innumerables veces que aprendí a soltar. Me quedé obedientemente junto a mi padre. Me miró todavía sonriendo amablemente y me preguntó, según me dijeron en la agencia, ¿de verdad lo has pensado bien esta vez o es solo una pelea trivial? Bajé la mirada un poco apático y dije, papá, ¿me conoces? Nunca hago las cosas a medias. Al oír esto mi padre se rió. De joven, era decidido y poderoso. Pero a medida que fue creciendo, se volvió más abierto de mente. En cambio me dijo que si todo en la vida va bien, qué aburrido sería. Me alegra que lo hayas pensado bien. Lo más importante en la vida es poder aceptar y dejar las cosas sin ser indeciso. Me miró y me dio una advertencia significativa con tono despreocupado. Sin embargo, Astra, ahora que lo has dejado crecer, no vuelvas a decirme, Dan, que quieres volver a cogerlo. Sonreí y giré la cabeza para mirar la orquídea fantasma bajo mis ojos, diciendo con calma, me subestimas demasiado, papá. Llevo tu sangre en los huesos. Soy decidida. O no lo hago, o no miraré atrás una vez que lo haga. Solo lo he hecho una vez en 10 años, y claro, no lo volveré a hacer. Mi padre sonrió, me dio una palmadita en el hombro y luego dijo que estaba bien. Tu padre, Alaric, me ha invitado a cenar hace poco. He oído que sus hijos también estarán allí. ¿Podrías despejar tu agenda para el próximo sábado y acompañarme a comer? Esto se consideró como el comienzo de presentarme a una posible pareja para un matrimonio concertado. Ambos lo entendimos tácitamente y asentí con indiferencia. Pensé que ya era hora de tomar el camino que debía tomar. Tanto Caelan como yo debíamos regresar a donde debíamos estar. El sábado fui a una cena de negocios con mi padre. Mi familia y la familia Alaric no eran precisamente viejos amigos. La familia Alaric hizo su fortuna en industrias emergentes hace unos años, pero en los últimos años habían estado creciendo rápidamente. Mi padre se entusiasmó con sus perspectivas y planeó invertir en ellas, y ambos tuvieron una conversación muy agradable. Justo entonces el padre Alaric se enteró de que mi padre tenía una hija y bromeó diciendo que debería dejar que las niñas se conocieran. Así que mi padre accedió. No significa necesariamente una cita a ciegas ni un matrimonio concertado. Es solo para que te relajes, hagas más amigos y no sientas tanta presión. Estas fueron las palabras que me dijo mi padre antes de irnos. Al principio pensé que sería aburrido, pero el hijo menor del padre Alaric era una persona muy elocuente. Cuidó muy bien de su compañera, siendo considerado y meticuloso, para que el ambiente no se enfriara. Al regresar por la noche, mi padre me preguntó qué impresión me habían dado los dos hijos de la familia Alaric. Lo pensé un momento y respondí, su hijo menor, Huxley, es muy elocuente y sabe leer las expresiones de la gente. Cuida muy bien de su compañera en todos los aspectos. No pude evitar reírme y le dije a mi padre que sin mucha experiencia en el mundo romántico y sin una vasta experiencia, probablemente no sería tan competente. Mi padre también rió y me preguntó, ¿y el otro? El otro, recuerdo, se llama Alaric. Para ser sincero, mi impresión de Alaric no es mala. Comparado con su elocuente hermano menor, rara vez habla y tiene una introvertida sensación de caballero, pero ser taciturno no significa que no sea bueno socializando. Cada vez que bromeaba deliberadamente con Huxley, hablaba en el momento justo, siendo educado pero sin ser excesivamente solícito. Era como un intercambio de opiniones normal entre amigos. No intentaría complacerme en todo momento solo por ser hija de un inversionista. En ese sentido, es mejor que su hermano menor, que solo sabe complacer a las mujeres. Además, percibo que sabe mucho. Pero antes de abrir la boca para opinar sobre él, no sé por qué me eché a reír de repente. Debido a mi buena primera impresión de Alaric y a que apareció en tan buen momento, pensé que si seguía la trama de una novela romántica, Alaric en ese momento parecía el verdadero protagonista masculino que apareció de repente.
ayudando a la protagonista femenina a superar sus heridas emocionales y abofeteando a su exnovio ciego. Desafortunadamente no soy la protagonista femenina de una novela romántica, Alaric no es el protagonista masculino que llega tarde según la trama, y Kallen tampoco es el exnovio al que le darán una bofetada. En cuanto a sentimientos, las cosas no pueden ser tan despreocupadas y ventajosas. No puedes despedirte de una persona hoy y encontrar a tu alma gemela mañana, y luego empezar rápidamente una nueva relación y seguir enamorados hasta que envejezcan juntos. Simplemente no me disgusta Alaric y tengo una buena impresión de nuestra primera conversación. Habiendo perdido la edad en la que podía dar el amor más apasionado, sincero y no correspondido, lo único que me queda en el mundo real es sopesar los pros y los contras y maximizar los beneficios. Así que después de pensarlo un rato, le dije a mi padre, si tengo que elegir a uno, Alaric es un poco más agradable a la vista. Mi padre se rió, ¿qué tonterías estás hablando? No es que estés eligiendo novio. Hizo una pausa y añadió, ya casi termino lo de la inversión con tu padre, Alaric. Planeo dejarte encargarte del seguimiento para que ganes experiencia. Si crees que Alaric es más agradable, se lo diré a tu padre Alaric y te dejaré contactar con él. Estaba confundido, ¿no son ambos hijos de la familia Alaric? ¿De verdad es necesario mencionar esto específicamente? Mi padre se rió y me explicó que estos dos hijos tienen madres diferentes. El que te ha gustado es el hijo mayor de la familia Alaric. Nació de la primera esposa de Alaric cuando éste aún no había amasado fortuna. Más tarde Alaric tuvo una aventura durante su matrimonio y tuvo un hijo menor con otra mujer. La diferencia de edad entre los dos hijos no es tan grande. La esposa actual de Alaric es la misma que posteriormente reemplazó a su primera esposa. Por lo tanto, el hijo mayor no es tan favorecido como el menor. Mi padre me tomaba el pelo a propósito, pero ahora es diferente. Ya que tú, Astra, le has cogido cariño a Alaric, probablemente el padre Alaric reevaluará el estatus y el valor de su hijo mayor. Giré la cabeza para mirar a mi padre. Mi padre es, en realidad, un hombre muy tradicional y devoto. Cuando mi madre empezó desde cero con mi padre en el negocio, y más tarde, cuando su fortuna aumentó, innumerables mujeres intentaron por todos los medios acostarse con él. Por desgracia para ellas, él nunca prestó atención a nadie más. Más tarde, cuando mi madre falleció, enfermó gravemente y casi muere. De no haber sido por mí, quien necesitaba sus cuidados, probablemente no habría sobrevivido. Después de recuperarse, permaneció en casa durante más de medio año y solo escribió el poema de Susur, 10 años de muerte y vida, tenues y separados. En su estudio, solo un año después se obligó a salir a socializar, pero seguía sin involucrarse con mujeres. Cuando Kallen hizo su primera película y me gasté una fortuna en ella, algunos chismearon delante de mi padre. Mi padre se rió a carcajadas y no se lo tomó en serio, diciendo que mi gen de enamoramiento venía de él. Ahora me mira divertido y me pide que me ponga en contacto con Alaric. Supongo que también tiene intención de abofetear al hijo menor de la familia Alaric, tan superficial. Sé que menosprecia al hijo nacido de la aventura. Aunque mi padre se dedica al mundo de los negocios, siempre ha tenido un espíritu caballeroso. Para esta inversión, aunque mi padre dijo que los términos y condiciones principales ya se habían negociado y que solo tenía que hacer un seguimiento del contrato e implementar algunos trámites. Y por si acaso, también me asignó a su secretario principal para que pudiera consultarle si tenía alguna duda. Fue un acuerdo casi infalible, pero aún así quería estar al tanto de los detalles. No me gusta la sensación de que todo esté en manos de otros. Necesito tenerlo claro para no ser engañado. De hecho, ambos equipos legales analizaron cuidadosamente los términos del contrato, palabra por palabra. Aún así, seguí trabajando hasta altas horas de la noche y me sumergí en una pila de documentos de negocios durante más de una semana. Cuando salí del estudio con ojos de panda, pero sintiéndome renovado, mi padre sostuvo un periódico y le dijo a la niñera, «Mírala. Es como el sol saliendo por el oeste». Todos en la sala no pudieron contener la risa. La tía Joan andaba afanosa, diciendo que prepararía algo para nutrirme. Mientras tomaba sopa, me senté y jugué un rato con el teléfono. No sé si fue coincidencia. Hacía mucho que no revisaba los momentos. Al abrirlo hoy, vi a la joven que conocí en la fiesta de cumpleaños la última vez. Publicó un estado con una selfie como imagen. De fondo una foto de Kallen en un evento de la marca.
Su descripción decía: logré alcanzar a mi ídolo. Me quedé aturdida por unos segundos porque era la primera vez que veía a Kallen desde que rompimos. Soy una persona directa. Nunca he sido indecisa ni reticente a dejar ir. Una vez que tomo una decisión, nunca miro atrás. Además, durante casi un mes, había estado siguiendo a mi padre a cenas de negocios y aprendiendo sobre negocios. Tenía la agenda llena y rara vez tenía energía para pensar en él. Así que verlo así de repente me hizo sentir un sentimentalismo como si hubiera pasado una vida entera. Pero no me importó. Parecía que en tan solo un mes, ya estábamos en dos mundos diferentes. Por mi parte, el mundo de los negocios, lleno de competencia feroz e intrigas, era como un campo de batalla. Por su parte, el glamuroso mundo del amor y la fama. En fin, ya no estábamos en el mismo mundo, y resultó que cortar el contacto fue algo muy sencillo. No me importó. Apagué el teléfono y seguí tomando mi sopa. Cuando terminé y estaba a punto de contactar a Alaric, apareció un mensaje rojo con un +1 en la notificación. Lo abrí y vi que una joven me había atacado en los comentarios de su publicación de momentos y me preguntó: Astra, nunca salgo con los novios de mis amigas. ¿De verdad rompieron con Kallen? ¿Te importa si salgo con él? Subí la página y vi que algunos amigos en común habían comentado en su publicación de momentos diciendo: Kallen. Todo el mundo sabe que es propiedad exclusiva de la señorita Astra. Hay una alusión a algo así como tener una amante en una casa de oro. Scarlett, ¿estás segura de que quieres competir con Astra por un hombre? Hubo muchos comentarios provocativos similares, así que me atacó directamente. De hecho, desde que le dije a Kallen que rompíamos, no lo había contactado ni me había presentado ante él. En cuanto a borrarlo o bloquearlo, simplemente pensé que no era necesario. Incluso hice una lista de las cosas que dejé en su casa y le pedí a mi asistente que las empaquetara. Todas, incluyendo esas pequeñas baratijas que me regaló ocasionalmente a lo largo de los años y que yo había atesorado con esmero, fueron llevadas al vertedero y directamente incineradas. Estaba tan decidida que decidí cortar toda relación con él. Al principio no quería responder, pero luego pensé que parecía que aún no había hecho pública mi actitud. Es bastante problemático que siempre me asocien con alguien que no tiene nada que ver conmigo a ojos de los demás. Además, Kallen probablemente tampoco quería saber nada de mí, así que le respondí: haz lo que quieras. Scarlett respondió rápidamente. Envió un emoji de cara sonriente y luego dijo: entonces actuaré. No le presté más atención. Antes de acostarme vi que Kallen le había dado me gusta a su publicación. Se agregaron como amigos privados enseguida. Scarlett es muy rápida en perseguirla. No sé qué mentalidad tiene Kallen. Kallen lleva una vida bastante sencilla. Nunca publica en redes sociales ni interactúa con otros. Durante los años que estuvimos juntos, nunca le había dado me gusta ni comentado mis publicaciones de momentos. Claro, yo tampoco publicaba mucho. Fue bastante inesperado ver su me gusta en la publicación de momentos de Scarlett. Sostuve mi teléfono y pensé que Kallen probablemente también vio mi respuesta a Scarlett: haz lo que quieras. Debería estar aliviado. El Astra que lo había mantenido en una casa dorada durante años finalmente había decidido dejarlo ir. Me reí para mis adentros y le dije en voz baja a mi teléfono: felicidades por tu libertad, Kallen. Mi primera colaboración con Alaric fue muy fluida. Siendo sincero, Alaric y yo tenemos personalidades bastante similares. Ambos somos personas con un fuerte sentido de desapego y territorialidad. No nos gusta la gente demasiado familiar o que no reconoce los límites. Por eso el ambiente durante nuestras conversaciones e interacciones fue bastante agradable. Con nuestro temperamento más bien apacible, tras firmar este contrato, inesperadamente nos hicimos amigos y podíamos bromear de vez en cuando. Por supuesto, también vi a Huxley. Es un auténtico villano que no sabe ocultar sus sentimientos. Quizás se preguntaba por qué ese día, cuando era él quien a menudo me hacía reír, al final le di esta oportunidad a su taciturno hermano mayor. Así que al verme esbozó una sonrisa falsa, con aspecto sombrío y algo reticente. Sin embargo, lo saludé como siempre, con su estrechez de miras y sus intrigas, probablemente no logrará mucho en la vida. La ocasión en que firmé el contrato con Alaric fue realmente importante. Cuando el mercado alcanza cierto nivel,
incluso el más mínimo cambio de tendencia puede afectar la economía del mercado y los precios de las acciones. Esta fue la primera vez que me presenté para liderar una actividad de inversión de miles de millones de yuanes. Aunque la cantidad no era enorme, era solo el comienzo, cada vez más gente especulaba sobre el significado de mi aparición. No me lo tomé en serio, si mi padre estaba a punto de jubilarse, si planeaba cederme su imperio empresarial y si nuestra cooperación con la familia Alaric iba a iniciar una nueva matriz empresarial. Los negocios y las finanzas pueden parecer algo sofisticado, pero pocos jóvenes hoy en día les prestan atención. Solo me centro en las tendencias y situaciones internacionales. Cuando llegó la firma final del contrato, las luces de magnesio brillaron con fuerza. Alaric y yo sosteníamos un documento comercial cada uno y sonreíamos a los medios. Tras el evento, Alaric me invitó a cenar. Era una señal de que nuestra cooperación inicial había llegado a un acuerdo preliminar. De hecho, ya habíamos comido juntos bastantes veces, pero todas ellas se limitaban a cenas de negocios y negociaciones. Cada vez que salíamos, había varios asistentes y abogados a nuestro alrededor. Cada palabra debía ser cuidadosamente meditada antes de que todo quedara resuelto. Esta vez, él estaba de pie bajo las brillantes luces del alto edificio, sonriéndome con amabilidad. Era muy guapo y su porte era recto, con un encanto discreto y discreto que ocultaba su agudeza, así que era muy agradable a la vista y fácil de tratar. Me dijo: «Esta es una invitación personal. No hablemos de negocios. Es solo una forma de expresar mi gratitud». Me reí y lo bromeé con gracia: «Luego te voy a desplumar». Me invitó a un patio privado. Había un plato de cerdo estofado con pez rémora chino que me hizo la boca agua, y ya no me importaban mis modales en la mesa ni ser una dama. Alaric, sentado frente a mí, no pudo evitar sonreír y dijo: «Debería tomarme una foto y vendérsela al editor jefe de la revista de negocios y finanzas que tanto te elogió hoy». Lo miré fijamente y luego dije con seriedad: «Bueno, probablemente me elogiaría diciendo que de tal palo, tal astilla, y que no me preocupo por nimiedades». Tras decir eso, no pudimos evitar reírnos. Siendo sinceros, Alaric es una muy buena persona para ser amigo. Ya sea que nos llevemos bien o nos comuniquemos, no necesitamos darnos aires. Somos libres y tranquilos. Me gusta este ambiente relajado cuando estamos juntos. Pensé que Alaric me contaría sus quejas esta noche, como la muerte prematura de su madre biológica y las dificultades que había sufrido, o el comportamiento despreciable e insoportable de su madrastra y su hermanastro. Pero no mencionó nada de eso. Solo me contaba anécdotas interesantes sobre las costumbres de los distintos países que había visitado. Sus historias eran fascinantes y lo escuchaba con atención. También le preguntaba de vez en cuando: ¿y luego? ¿Y luego? Al terminar la comida, seguía sintiendo que no había tenido suficiente. Fue solo cuando estábamos a punto de irnos y se levantó para despedirme que giró la cabeza y bajó la mirada para mirarme. La sonrisa que siempre había estado en sus ojos había desaparecido. Las luces lejanas se reflejaban en sus ojos. Aunque su tono era tranquilo, tenía cierta seriedad al preguntarme: «Astra, ¿por qué yo?». Incliné la cabeza y lo pensé seriamente y luego respondí con sinceridad: «No me gusta tu hermano menor». No estaba preparado para esta respuesta. Tras un momento de estupor, se echó a reír a carcajadas. Su risa era clara y brillante y una ligera vibración le salía del pecho. Parecía reírse con ganas. Dijo: «¿Qué casualidad? Tenemos una cosa más en común». No esperaba volver a estar en la búsqueda más popular. No estaba en la sección de negocios y finanzas, sino en la de chismes de entretenimiento. Había 3 fotos grandes en el titular. El título también era bastante sensacional, diseñado con un estilo llamativo e impactante: «La chica más rica y el triple mejor actor rompieron después de 10 años». Se debió el motivo oculto de la ruptura a un matrimonio concertado por negocios en lugar de una separación amistosa. Las fotos que lo acompañaban también invitaban a la reflexión. Una era una foto de Alaric y yo, uno al lado del otro, dándonos la mano mientras sosteníamos un contrato comercial. Una era una foto tomada a escondidas de Alaric, todo un caballero, despidiéndome amablemente después de cenar, abriéndome la puerta del coche y poniendo la mano en el techo para evitar que me golpeara la cabeza. Aunque la foto estaba un poco borrosa, le daba un aspecto encantador, y la imagen era bastante agradable a la vista.
Otra era una foto antigua de Kallen y yo. El texto empezó con los 10 años que estuve detrás de Kallen, luego escribí sobre la cooperación inversora entre nuestras dos familias, y luego pasó a la apariencia aparentemente compatible y los antecedentes familiares de Alaric y yo. Finalmente no pude evitar especular sobre si la ruptura entre Kallen y yo no se debió, como se rumoreaba, a que estaba harta de mi amor no correspondido y de la frialdad de Kallen, sino a que iba a tener un matrimonio arreglado con la familia Alaric. Así que decidí abandonar al mejor actor. La habilidad de escritura de este editor era realmente excelente. El contenido era emocionante y fascinante, haciendo que la gente se sintiera como si estuviera en plena acción, como si él fuera uno de los tres involucrados. Siendo sincero, si yo no fuera uno de los involucrados, también estaría encantado de participar en los chismes. Realmente tuvo giros inesperados y clímax uno tras otro, así que las publicaciones y los comentarios inundaron el servidor casi al instante, colapsando el servidor. Eché un vistazo rápido a los comentarios. Al principio había comentarios de fans que intentaban controlar la narrativa, principalmente sobre el nuevo guión que Kallen había adoptado. En el centro un comentario de un transeúnte. El comentario parecía bastante tímido y cauteloso, pidiendo ayuda. ¿Soy el único que piensa que Astra y este hombre se ven tan iguales y perfectos cuando están juntos y sonríen? Me hizo gracia, así que le hice una captura de pantalla al comentario, considerándolo algo interesante, y se la envié a Alaric. En cuanto lo envié, de repente sentí que algo no cuadraba, así que lo retiré de inmediato. Alaric me respondió rápidamente enviando un signo de interrogación. Me detuve un momento y luego le pedí disculpas a Alaric por involucrarlo en mi lío emocional y mis chismes. Su respuesta fue bastante despreocupada: no tiene gusto. No estaba segura de quién era ni de qué significaba no tiene gusto. Pensé que si respondía, podría parecer un poco ambiguo. En realidad, no quería romper la relajada amistad que Alaric y yo teníamos. Ya había negocios de por medio. Si me gustaba la situación actual, no era apropiado complicar demasiado la relación. Así que no respondí. No presté mucha atención a estos chismes. Ahora que Internet está tan desarrollado, surgen innumerables novedades e interesantes a diario. Una cosa desaparece y otra aparece. La atención de la gente se distrae y no se concentra en una sola cosa durante mucho tiempo. No esperaba que este asunto siguiera causando revuelo una semana después. La nueva relación de Kallen quedó al descubierto. Lo supe no porque estuviera prestando atención, sino porque la nueva novia no era Scarlett, quien me había atacado en un instante y me había preguntado si me importaba que siguiera a Kallen. Se decía que era Serafina, la protagonista femenina de su nueva película. Así que un grupo de amigos vino a charlar conmigo, y era difícil no saberlo. En la foto Kallen y Serafina estaban sentados en un deportivo, esperando el semáforo en rojo. Kallen tenía una mano en el volante y la otra extendida hacia el asiento del copiloto, sujetando con fuerza la mano de Serafina. Kallen y yo habíamos sido fotografiados innumerables veces. Por supuesto, también había muchas fotos nuestras tomadas en el coche. Sin embargo, desde fuera de la película de privacidad unidireccional, que estaba bien cubierta, no se veía nada dentro del coche. Así que solo yo sabía que en las innumerables veces que compartimos un viaje en coche, Kallen jamás se había acercado al asiento del copiloto para tomarme la mano, ni siquiera en los largos intervalos mientras esperábamos el semáforo en rojo. Los fans de Kallen no estaban tan tristes como pensé que estarían. En cambio, estaban encantados de recibir a su nueva cuñada y le desearon felicidad a su ídolo. Fue realmente extraño. Me esforcé por mantener un perfil bajo y nunca presumir. Pero los fans de Kallen me odiaban sin motivo alguno. Su forma de actuar hacía parecer que cualquiera excepto yo podía estar con Kallen. Este odio inexplicable. Kallen siempre había sido discreto. Actuar tan abiertamente en un deportivo sin temor a las revelaciones de los medios despertaba sospechas. Mucha gente decía si era para promocionar su nueva película. Cierto o falso, hubo todo tipo de especulaciones. En fin, no me atreví a prestarle atención. El tiempo pasó volando. Volví a ver a Kallen un mes después, esperándome abajo en mi apartamento. De hecho, no lo vi cuando regresé. Este apartamento es mi lugar privado con estricta seguridad. Hay estrictos procedimientos de verificación para entrar y salir.
El portero probablemente reconoció a Kallen, así que lo dejó entrar. Casualmente ese día Alaric y yo estábamos discutiendo un plan de negocios. Después de comer algo a altas horas de la noche tras trabajar horas extras, me envió de vuelta. Cuando estábamos abajo a punto de despedirnos, oí que alguien me llamaba Astra. Miré hacia él, probablemente para evitar que me vieran, después de todo, era una gran estrella. Kallen estaba de pie a la sombra del follaje junto a la carretera. En ese momento salió lentamente a la luz de la farola y dejó ver su figura. Me sorprendí un poco porque habían pasado casi 5 o 6 meses desde la última vez que lo vi, y le dije que terminábamos. En ese momento se acercó paso a paso hasta detenerse a 2 o 3 pasos de mí. Su expresión era tranquila, su mirada se apartó rápidamente de Alaric, que estaba a mi lado, y luego se posó en mi rostro. Alaric se giró rápidamente y me bloqueó ligeramente en un gesto protector, pero su tono era cortés y respetuoso cuando le preguntó a Kallen: «Señor Kallen, ¿ha estado esperando aquí hasta altas horas de la noche? ¿Pasa algo, Astra? ¿Rompiste conmigo porque tenías este objetivo?» Kallen guardó silencio un buen rato. Entonces, por alguna razón, de repente se rió de sí mismo. Fijó la mirada en el rostro de Alaric un rato y luego me miró a mí. Su tono era frío, y no pude distinguir qué emociones había en su voz cuando me preguntó. Antes de que Alaric pudiera decir nada, le tiré de la manga y le sonreí cortésmente. «Alaric, está bien. Es un asunto personal». La mirada fría y distante de Alaric al mirar a Kallen pareció atenuarse por un instante, como si me hubiera equivocado. Pero recuperó la compostura rápidamente, tan rápido que me pareció que me había equivocado. Fue muy caballeroso y respetó mi privacidad. Dio un paso atrás y dijo con gracia: «Entonces no te molestaré por ahora, Astra. Llámame si necesitas algo». Dije que sí. Antes de irse, Alaric se dio la vuelta y volvió a mirar a Kallen, quien nos observaba con frialdad. Le hizo un gesto cortés con la cabeza a Kallen a modo de saludo. Kallen, con frialdad, no respondió. Seguí observando la espalda de Alaric hasta que desapareció entre las sombras antes de girarme para mirar a Kallen. Kallen me miró con sarcasmo, reacio a separarse. Lo ignoré y respondí con tono monótono: «Kallen, aunque no lo creas, conocí a Alaric después de que rompí contigo. Solo somos socios. No te permitiré especular ni calumniar a otros de esta manera». Mis palabras tenían un tono de advertencia. De hecho, rara vez le hablaba a Kallen en ese tono. Pero por alguna razón, su expresión se suavizó gradualmente ante mi advertencia, e incluso podría decirse que se volvió amable. Me miró y dio un paso adelante como si fuera a abrazarme. Inconscientemente retrocedí un paso para distanciarme y evitar su mano. Este paso fue completamente inconsciente. Solo después de darlo me di cuenta. Kallen se quedó paralizado, y una expresión de dolor y confusión pareció cruzar su rostro. Antes me habría ablandado el corazón hace mucho, pero ahora permanecía impasible. Solo tenía curiosidad por saber por qué había venido a verme esta noche, así que le pregunté pacientemente: «Kallen, ¿hay algo de lo que quieras hablarme esta noche?». La confusión en su rostro desapareció poco a poco, y la frialdad familiar regresó a su mirada. Simplemente me miró y luego me preguntó palabra por palabra: «¿Fuiste tú quien bloqueó a Serafina?». Para ser sincero, me llevó bastante tiempo descubrir quién era Serafina. Era su novia recién anunciada, la protagonista femenina de su nueva película. ¿De eso se trataba todo? Era una desconocida irrelevante que casi había olvidado en un rincón. Dejé escapar un suspiro de cansancio. Estaba harta. Si antes solo estaba harta de la desigualdad en nuestro amor, ahora estaba harta de él como persona. Quise explicarle, pero antes de poder decir nada, estaba tan enojada que me reí. Miré a Kallen en silencio y le pregunté con un tono extremadamente tranquilo y una mirada perpleja: «Kallen, en todos estos años que estuvimos juntos, ¿de verdad me has visto alguna vez usar mi privilegio para intimidar a los demás?». Inconscientemente guardó silencio. Dije que quizás podrías ir a preguntarle a Scarlett. Dijo que iba a perseguirte y luego la abofeteaste descaradamente. Kallen, no todos tienen tan buen carácter como yo. Después de decir eso me di la vuelta y estaba a punto de irme, pero Kallen me llamó por detrás. Dijo: «Astra, siempre eres así». Me di la vuelta. Kallen estaba de pie bajo la luz.
En un lugar tan iluminado parecía estar envuelto en sombras. Allí de pie, seguía tan guapo como cuando lo conocí. Al mirarlo aún recordaba la línea que me había maravillado en mi juventud: un potro blanco brilla con fuerza, en el valle vacío se queda. Con un manojo de hierba fresca, el jinete puro como el jade. La figura de aquel joven aún perduraba en mi memoria. Pero mi corazón ya no se conmovía por él. Kallen me miró. Seguía sin poder ver las emociones en sus ojos. En todos estos años nunca había podido verlos con claridad, pero era frialdad u odio. No sentía ninguna otra emoción hacia mí. Le había mostrado claramente una salida, pero parecía que no se la había tomado en serio. Fue como si su venida esta noche para defender a Serafina fuera solo una excusa. A mí también me pareció absurdo. Escuché su voz cuando me dijo: Astra, siempre eres así. Siempre te abres paso a la fuerza cuando algo te gusta, y luego lo descartas sin dudarlo cuando ya no te gusta. Eres la imponente Astra. Es pan comido para ti conseguir lo que quieres. Hay muchísima gente a tu alrededor intentando complacerte y hacerte feliz. Mientras sea algo que desees, muchísima gente hará lo que sea por dártelo. Así que en cuanto mostraste un poco de interés en mí, muchísima gente me dijo que sabía lo que me conviene y se moría de ganas de presentármelo como un regalo. Cuando te gustó, no podías esperar a anunciarlo al mundo entero. Cuando ya no te gustaba, me dejaste en el olvido, me desechaste como si fuera basura. En fin, tantas cosas nuevas e interesantes a tu alrededor. Mientras te guste algo, no hay nada que no puedas conseguir. Así que, siendo insignificante como yo, nunca has vuelto a mirarme, ¿verdad? Por mucho que intenté llamar tu atención, nunca me has devuelto la mirada. Lo miré en silencio. Él me devolvió la mirada sin expresión alguna. Fue solo en ese momento que finalmente vi las emociones en los ojos de Kallen. Había frialdad y odio, pero sobre esta frialdad y odio había una fina capa de lágrimas. Era como una fina capa de hielo que se derretiría con solo un respiro. Le dije: Kallen, cuando querías hacer una película a los 18 años, te ayudé a conseguir una propiedad intelectual importante y le pedí a mi padre que interviniera e invitara a un montón de estrellas para que te apoyaran. Cuando estabas filmando en las montañas a los 20 años, yo todavía tenía clases. Debido a la incomodidad del transporte de la escuela al lugar de rodaje, por muy rico que fuera, no había otra opción. Tuve que hacer transbordo de un avión a un autobús y luego a la carreta tirada por un burro de un guía local. Un viaje de ida me llevaba decenas de horas. Pero iba a verte al menos 2 veces por semana porque me preocupaba que no comieras ni durmieras bien. Cuando una actriz del mismo grupo te incriminó a los 21 años, acusándote de agredirla sexualmente después de beber, todos te acusaron de hipócrita y no te creyeron. Incluso tus fans se decepcionaron y te dejaron de seguir uno tras otro. Tu carrera y tu popularidad tocaron fondo. Fui yo quien siempre estuvo firme a tu lado, creí en ti hasta que te ayudé a encontrar pruebas para limpiar tu nombre y te animé. Cuando cumplí 22 años, lo recordaste por primera vez y dijiste que me llevarías a celebrarlo. Volé de noche de Shanghái a París. Esperé afuera de tu autocaravana un día entero y me picaron mosquitos por todo el cuerpo. Al final, recibí tu mensaje después de las 12. Me dijiste que ibas a un evento de negocios y olvidaste decirme que no fuera cuando se derrumbó una montaña en tu set de rodaje a los 23 años. Corrí hasta aquí sin dormir para sacarte de entre las rocas derrumbadas. Cuando despertaste y viste mis manos envueltas como una momia, frunciste el ceño con asco y me dijiste que no me acercara porque tenías una obsesión con la limpieza y le tenías miedo a la sangre. Había tantas cosas así que realmente no quería seguir. También había lágrimas en mis ojos por mí, que había sido tan valiente y tan decidida en el amor. Con la visión borrosa, el rostro de Kallen estaba terriblemente pálido. Parecía estar a punto de caer, como si no pudiera sostenerse. Parecía querer venir a abrazarme, pero no se atrevió. Contuve las lágrimas poco a poco y continué hablando fríamente palabra por palabra. Kallen, te he mostrado mi sinceridad como una tonta desde los 16 años, pero en tus ojos, solo había el halo de ser la joven dama de la familia Astra. Cualquier cosa que quisiera, la gente me la ofrecía con ambas manos, pero Kallen, en todos estos años, ¿alguna vez te he obligado a hacer algo?
Te he dicho innumerables veces que si no te gustaba, podías rechazarme directamente, pero aceptaste mi amabilidad, aceptaste mi confesión, y luego me dijiste que eras un regalo insignificante que fue sacrificado. Pregúntate, Kallen, en todos estos años, entre nosotros, ¿quién ha estado constantemente haciendo concesiones? Después de decir eso, la verdad es que no quería volver a verlo. Le dije, Kallen, separémonos en buenos términos. Espero que no vuelvas a aparecer delante de mí. Seguí deprimido unos días. Probablemente para animarme, Alaric me llevó a una granja de caballos y me regaló un potrillo. Tenía los ojos grandes y húmedos, y la nariz húmeda. Fue realmente adorable. Me recuperé y me puse un terrón de azúcar en la palma de la mano. Sacó su lengua húmeda para decirme que tengo cosquillas, así que finalmente me reí. Alaric se paró a mi lado y suspiró aliviado, como si por fin se hubiera tranquilizado. De regreso nos encontramos con Huxley y una compañera. Ya no fingió y nos miró con frialdad. Para él, como yo estaba del mismo bando que su hermano mayor, yo era su enemigo. Ni Alaric ni yo le hicimos caso. Más tarde las conversaciones entre él y uno de sus amigos canallas se filtraron como chismes después de que se emborracharan. Alguien le preguntó que mi relación con su medio hermano parecía bastante inusual, y le preguntó si sentía una crisis. La respuesta de Huxley fue extremadamente arrogante. Dijo que ella solo era un descarte que otros no querían. No hay necesidad de sentir ninguna crisis. Debajo había un vídeo que le envió a ese amigo sinvergüenza. No sé de dónde lo sacó. Era la grabación de mí desenterrando a Kallen con las manos cuando estaba en un estado lamentable, y finalmente mostraba la escena de mí llorando desconsoladamente mientras sostenía a Kallen inconsciente. Se jactó con suficiencia ante su amigo canalla de que ese imbécil de Alaric podía simplemente hacerse cargo de semejante desgraciado. El vídeo se difundió rápidamente. Más tarde supe que Kallen tuvo un accidente de coche porque se distrajo conduciendo y lo rescataron en la unidad de cuidados intensivos durante varios días antes de que lo rescataran. Al tercer día de que se revelaran las grabaciones del chat, Huxley se cayó de un caballo en la granja de su familia. Oí que se rompió 2 piernas. Corrieron rumores descabellados, diciendo que se trataba de una disputa interna en la familia, un caso de fratricidio, y que quien recurrió a esos medios fue Alaric, el hijo mayor de la familia Alaric. Durante ese tiempo, no vi a Alaric. Cuando visité a la familia Alaric, Alaric estaba arrodillado para recibir el castigo familiar. Me burlé frente al padre Alaric. Más tarde, antes de que las heridas de Huxley sanaran por completo, fue enviado al extranjero. Podría decirse que abandonó por completo la idea de heredar el negocio familiar. Verán, ante la riqueza y los intereses familiares, incluso los lazos de sangre tienen que ceder. Al igual que el padre Alaric, por mucho que quisiera a su hijo menor, tuvo que enviarlo lejos para que no se presentara ante mí y me causara molestias. Los días restantes parecían ir por buen camino. Y el día en que Alaric me confesó su amor fue justo antes de finales de primavera y principios de verano. El clima era perfecto, la temperatura perfecta, la humedad perfecta, y todas las flores florecían a la perfección. Antes de siquiera abrir la boca sonrió y me dijo, Astra, tengo algo que decirte. Le dije, te aconsejo que no lo digas. Volvió a sonreír. Al principio, yo tampoco quería decirlo. Quería esperar una oportunidad adecuada hasta que hubiera menos enredos comerciales entre nosotros. Así podrías creer que mi confesión era sincera y genuina, y no una explotación comercial maliciosa. Lo miré. Él sostuvo mi mirada, pero no quiero esperar más. Hay demasiados accidentes y cambios. Y hay un tonto que ha aprendido de los errores del pasado al extrañarte y te observa con ansias, esperando a que cambies de opinión. Solo tengo miedo de que las cosas cambien con el tiempo. No soy Kallen. No podía distinguir los verdaderos tesoros que lo rodeaban, así que hoy tengo esta oportunidad. No quiero perderla por esperar. Astra, puede que no creas que me gustas. Nuestro encuentro surgió por intereses comerciales. No quiero decir esas palabras vacías sobre estar profundamente enamorado de ti. Simplemente confío en que seré la mejor opción para ti. Te daré mi única lealtad y amor. Todas las propiedades de la empresa estarán a tu nombre. Te daré seguridad. Me miró con una profunda sonrisa en los ojos.
Vi mi reflejo en ellos, brillante y apasionado. Dijo, Astra, te confieso mi amor ahora, no porque quiera que me des una respuesta. Solo te digo que me des una oportunidad para competir. Mi voz era suave, ¿sabes? No me interesan las relaciones ahora. Al elegir una futura pareja, haré una evaluación a largo plazo antes de elegir a la que mejor se adapte a mis intereses. Se rió con aire despreocupado pero seguro. Dijo, tengo toda una vida para que la inspecciones, Astra. Hagamos una apuesta. ¿Quién estará contigo hasta el final? Debo ser yo. También sonreí, tu apuesta es un poco arriesgada. Me preguntó, ¿tienes miedo? Lo miré y si tú no tienes miedo, ¿por qué debería tenerlo yo? Tomó una decisión final, entonces apostemos, Astra. En los años venideros, no será más interesante así. Sí, en los años venideros, siempre debería haber algo interesante que le dé sentido a la vida. Y una vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. En una época en la que el mundo cambia con cada año que pasa e incluso ver un vídeo exige ser breve y rápido, ¿quién se atreve a mencionar una vida a la ligera? Pero es solo una apuesta. No importa. De todos modos, quien pierda al final definitivamente no seré yo.